Todos vinieron a esta charla, ¿verdad? Entonces, me presento, mi nombre es Guillermo García, soy profesor de física y estudiante de facultad de la carrera de Química y Farmacia. ¿Sí? El tema lo escogí yo, lo encuentro un tema muy interesante, entonces se llama Schrödinger deja ese gato tranquilo, de lo cuántico a lo clásico en pelado. Entonces, lo primero que espero es que quizás podamos discutir, bueno, no que hablen nada, sino que que me digan si están de acuerdo con estas afirmaciones. Por ejemplo, la realidad es independiente del ser humano, percibimos la naturaleza tal como es. ¿Alguno no está de acuerdo? Yo, ¿Tú? ¿Por qué? porque la realidad es subjetiva y cada quien vive la realidad a su manera. Ya, pero estamos hablando de fenómenos naturales, ¿no? O sea, lo que intento decir es que la percepción que tenemos del mundo es lo que es. No hay nada escondido detrás de eso. Mm. A eso va esa afirmación, ¿no? Sí, pero entiendo también que hay concepciones culturales, incluso políticas y económicas, que están detrás del estudio de la ciencia y que la regulan. ¿Sí? ¿Qué otra más? Existen leyes naturales que rigen el universo. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, la charla trata de este cambio de la física clásica a la física cuántica. Para entender al gato, el experimento que hizo Schrödinger, tenemos que entender cuál es ese cambio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando se habla de física clásica o de mecánica clásica, termodinámica clásica? Hablamos de una física que hoy en día ya no es el 100% aplicable, sino que está reestructurada y reescrita. Sin embargo, en los colegios, incluso en las universidades, la seguimos estudiando como tal. En este caso, la mecánica clásica son todos los estudios de mecánica que fueron realizados por Newton. ¿Sí? Toda la mecánica clásica está hecha a partir de esos tres principios. ¿Los conocen? ¿No? ¿Sí? Principio de inercia, principio de masa y el principio de acción y reacción, o sea, F igual M por A. ¿Lo conocían? Sí. Entonces, la mecánica clásica se rige bajo las leyes de Newton. ¿Sí? Y obviamente la manzana, que es como incluso más protagonista que el mismo Newton, que la leyenda cuenta que le cayó en la cabeza, formuló la ley de la gravedad, etc. Y cuando yo me dediqué a la mecánica hice esto y no fue por eso estoy estudiando química y farmacia. Ahora, dentro de la física clásica también se encuentra la termodinámica, que tiene que ver con el estudio de la energía en forma de calor. Dos de sus máximos exponentes son Joule, que una de sus unidades, su apellido lleva el nombre de la unidad, y también a Carnot, que tiene que ver con las máquinas térmicas. Aquí se define la termodinámica clásica con las tres leyes que dicen la ley cero, que es el equilibrio térmico. Si un cuerpo está a una temperatura y otro cuerpo está a otra, uno cede y el otro recibe un campo eléctrico con un campo magnético que oscilan y avanzan. Entonces, todo esto ya está 1800, esto ya estaba. Los físicos estaban seguros de que habían descubierto casi todo. O sea, no necesitamos más, ¿para qué? Incluso Kelvin decía que no necesitaba saber más, el mundo ya estaba explicado en esta ecuación. Incluso dijo que en ese tiempo todavía no habían aviones, decía que nada que fuera más ligero
más pesado que el aire podía volar. Se equivocó. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, todo estaba bien hasta que no la nación del fuego, la escala atómica apareció. ¿Sí? Y aquí vienen los fenómenos que son interesantes de ver porque tenemos que ver que hay una contradicción con la mecánica clásica. Eso es lo que pasa. Entonces, para entender esto un poquito, un físico en 1962 que se llama Thomas Kuhn filosofó un poco sobre esta actitud de ciencia y dijo, bueno, la ciencia tiene reglas, ¿sí? Son reglas que hacen las personas, los científicos, la comunidad científica. No tiene que ver con las leyes de la naturaleza que dije en la primera diapo. Entonces, esas reglas describen al universo. Pero el universo tiene que corroborar esas reglas. A esas reglas, tanto explícitas como implícitas, se llaman paradigmas. ¿Sí? Un paradigma científico. Y la gente, o sea, ni siquiera puede ser incluso una promesa. En el caso de la mecánica clásica, fue Newton que escribió los principios, que son las 3 leyes que ahí aparecen, y que en eso definió toda la mecánica clásica. Ese era el paradigma. Todas las teorías y cosas y estudios que vinieron posteriormente se rigen bajo los principios de Newton. Entonces, eso era el paradigma. Pero ¿qué pasa cuando la naturaleza ya no empieza a devolver y a decir, sí, estoy de acuerdo con tu ley? Entonces esto se quiebra. Pero es algo tan arraigado a la cultura científica que uno empieza a ponerle parche a la cosa. Y empieza a aguantar, hasta que de repente va a llegar algo que va a ser insostenible. Uno piensa que la historia de la ciencia, incluidas las 3 ciencias naturales, la biología, la química y la física, son lineales, que hay una acumulación de conocimiento. Pero eso no es así. Según Kuhn, la ciencia se destruye y se reconstruye. Y lo que era en el pasado un conocimiento se vuelve a reinterpretar de tal manera que nosotros ya nos vemos el mundo como esas personas, como Newton lo vio, como Galileo o Aristóteles lo vieron. Incluso ahora que estudiamos la mecánica clásica, no lo entendemos como Newton lo entendió. Lo vemos a través de esta naturaleza cuántica. Fuimos criados en eso, en una cultura científica que, si bien nos pasaban las leyes clásicas, esas leyes clásicas estaban reinterpretadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron esos fenómenos? Primero, la catástrofe ultravioleta, que tiene que ver con la termodinámica. Entonces, un cuerpo negro es un cuerpo que absorbe mucha energía, pero no refleja nada. Pero sí puede emitir energía. Entonces, ¿qué decía la experimentación? Los resultados mostraban que la emisión de cuerpo negro dependía de la temperatura, a diferentes longitudes de onda. Si nos vamos a la termodinámica clásica, dice que un cuerpo encuentra el equilibrio térmico y si está a mayor temperatura, libera energía de manera continua. Por lo tanto, Rayleigh y Jean hicieron con la mecánica clásica intentar explicar eso, pero tuvieron esto. Y esto tendría al infinito. Y para las longitudes de onda que se acercan al violeta, no se condecía lo que pasaba en la naturaleza con lo que pasaba en la teoría. Eso se le llamó el catástrofe ultravioleta. Era una de las primeras veces en que la física empezaba a fallar. La teoría física ya no estaba explicada. ¿Me equivoqué? Ahí está. Entonces, ¿cómo lo hicieron estos Rayleigh y Jean, que son esos caballeros que están ahí? Asimilaron que un cuerpo negro era algo que absorbía. Entonces, en un agujero lanzaron una energía que iba a rebotar por las paredes. Una vez que alcanzaba el equilibrio térmico, se medía esta radiación que emitía. Y llegaron a esa conclusión que está ahí, que esto tiende al infinito. Y eso es una contradicción. Entonces, aquí por primera vez las reglas de la termodinámica clásica se empezaron a quebrar. ¿Quién lo arregló? ¿Quién lo reparó? ¿Quién le puso el parche? Fue Planck.
Entonces dijo, bueno, las partículas que conforman son moléculas y esas vibran. Pero su vibración lo hace con cierta frecuencia. Y esa frecuencia genera un oscilador armónico. Por lo tanto, hay niveles de energía que están permitidos y que no están permitidos. Y son siempre múltiplos de esta ecuación que está acá. Y esto no lo explica la física clásica. La energía tiene una unidad mínima que se llama cuánto de energía. Y depende de la frecuencia de oscilación de las moléculas. Eso no lo da cuenta la termodinámica clásica. Y cuando hizo esto y estudió la distribución, le dio exactamente estas cosas. Y eso, uno se pregunta, ya, pero no ocupó la física newtoniana, ni la termodinámica clásica, ni absolutamente nada, para determinar eso. ¿De dónde lo sacó? Entonces, en este caso, empieza a gestarse una revolución de tipo científico. Se proponen ideas, incluso aleatorias. Nadie sabe cómo planteó, ya esto puede ser un oscilador armónico. Lo planteó y le funcionó. Entonces la discusión empieza. Los que están a favor del paradigma y los que están en contra, y empieza la batalla, y empiezan a demostrar, y empiezan a pelear, hasta que uno gana, y tienen dos opciones los científicos. O se quedan con el paradigma, y se transforman en una pseudociencia, que ya no es aplicable, o cambian su pensamiento y se unen a la comunidad científica, y siguen trabajando y avanzando. Eso no se ve mucho cuando uno estudia ciencia, no se estudia mucho la sociología, la historia, la filosofía de la ciencia, pero al final uno empieza a meditar sobre estas cosas y a leer la naturaleza de la ciencia, la naturaleza de los fenómenos, y se cae en la cuenta que sí hay ciertas características que son sociales, que son comunitarias, que no escapan a la ciencia ni a su objetividad. Hay una parte subjetiva de la ciencia. Si lo vemos, por ejemplo, en los modelos planetarios de Copérnico, la ciencia, el universo, la Tierra era el centro del universo, incluso el hombre era el centro del universo porque era la creación de Tatita Dios. Entonces, todas esas ideas son culturales. Y ahora lo que se investiga es lo que se paga, porque a donde hay plata es a donde la investigación avanza. Por lo tanto, también está regulado por eso. ¿Sí? Pero volviendo al tema, entonces la energía comienza a ser cuantizada y por lo tanto discreta y no continua como la termodinámica clásica lo explicaba. El siguiente fenómeno es el efecto fotoeléctrico, que fue presentado por Einstein, lo que le dio el premio Nobel. Dice que la luz es capaz de chocar un electrón y sacarlo de su órbita y poder generar una corriente. Lo primero, que eso no es de extrañar en realidad en la física clásica, porque lo que transporta una onda es energía, y si incide sobre un electrón le va a transferir energía y lo va a transformar en movimiento. Lo que no da cuenta es, de nuevo, que dice, estoy de acuerdo con el campo, que es Planck, que la energía de la radiación electromagnética también estaba cuantizada. Y también vuelve a aparecer esa constante que es H y la frecuencia. O sea, el electrón no se va a mover si yo aumento la radiación. Se va a mover si yo cambio la frecuencia en frecuencias permitidas que le permitan absorber y sacar. Y a eso, entonces, le llamamos fotones. O sea, a la mínima unidad de luz energética se le llama fotones. Pero eso no es todo con respecto a esto. También se dieron cuenta que si la luz chocaba un electrón, uno dice, bueno, por conservación del momentum le tiene que transferir la energía y hacerlo volar. Listo. Pero si yo olvido esto, la conservación de la energía no se cumple.
se observó que además otra energía, aparte de la que se le transfiere al electrón, aparece después de este choque. Cosa que no se conocía. A eso se le llama efecto Compton. Y si yo mido la energía que llega, la energía que está acá, porque esto es cero, me falta una energía que no se va a cumplir. Y esa energía la toma este fotón, que también escapa del choque, como si estuviera acá, junto con la partícula, con una velocidad cero, para que se cumpla el principio de conservación de la energía. Y entonces ahí está la duda. ¿Los fotones se pueden comportar como partículas si son energía? Y si se comportan como partículas tienen masa cero. Y eso no tiene coherencia con la mecánica clásica. Un cuerpo, la masa es una propiedad de los cuerpos, no de la energía. Entonces ahí también entró la discusión. Y ahí empezaron a arder las cosas. O sea, se está quebrando todo lo que conocíamos como clásico. Y eso no es todo. O sea, seguimos defendiendo la física clásica mientras no haya un cambio. ¿Qué pasó acá? Aparece de Broglie y se observa que los electrones que nosotros creíamos que eran partículas, si yo los dejo libres, generan un patrón de difracción, cosa que las partículas no hacen, la hacen las ondas cuando pasan por una rendija muy pequeña. Y se observó este patrón de difracción. O sea, si yo veo si yo tiro un montón de, por ejemplo, pelotas por un aro y chocan en la pared, debería quedar la forma del aro. En este caso se forma este patrón de difracción, o sea, hay distribución de electrones distintas ahí. Entonces el electrón se está comportando como una onda. Entonces, ¿cómo eso lo explica la mecánica clásica? ¿Por qué de Broglie propuso que las partículas tienen una onda asociada? En realidad nosotros asumimos que el electrón tiene la forma de una esfera, pero nosotros no podemos ver al electrón. No sabemos cómo es en realidad. Entonces no podemos, en ese punto, comprender la naturaleza de lo que estamos estudiando. Y con eso ya empezó a arder la física clásica, no había explicación, ya no daba más, y ocurrió la más extraña de las cosas. Si dijimos que si pasaba el electrón por una rendija, se genera un patrón de difracción. Si pasa por dos rendijas, también hay un patrón de interferencia que es típico de las ondas, que se anulan y genera un patrón. Dijimos, ya bueno, veamos por dónde pasan los electrones, si pasan por aquí o por acá. Y cuando midieron por dónde pasaban los electrones, el resultado fue este. Se cambió. El comportamiento de los electrones cambió. Claro. Entonces, la cosa es, si yo no miro, se comportan como ondas. Si yo miro, se comportan como partículas. Y ahí sí que quedó la embarrada. Porque, bueno, el caballero ese dice, ¿la medición altera la naturaleza? Entonces, ¿en qué realidad estamos confiando si dijimos al principio que la naturaleza, que la realidad era ajena al ser humano? Nuestro mejor aliado para construir conocimiento es la medición. Y si la medición no nos sirve, la ciencia cae. Y eso generó repercusión. Entonces, ¿qué pasó con esto? Apareció este caballero, el dueño del gato, Schrödinger. Y dijo, bueno, cuando las cosas están en estado cuántico, no podemos saber su posición, o sea, ese es Heisenberg, no podemos saber todas las cosas en estado cuántico, cuando no está perturbado, todas las posibilidades están en superposición al mismo tiempo, disculpen. En posición al mismo tiempo. Por lo tanto, todas tienen la misma probabilidad de acontecer. ¿Sí?
Para entender eso, se reunieron los físicos más inteligentes de la época para saber qué estaba pasando. Y no hablaron de ciencia, hablaron de filosofía. O sea, ¿qué está pasando con la realidad? Entonces a eso se le llama la interpretación de Copenhague. ¿Sí? Y dice, la medición produce el colapso de la función de onda. O sea, lo que nosotros vemos es una parte de la naturaleza y no todo. ¿Cuál de las posibilidades es la que colapsa la función de onda? No lo sabemos. No lo podemos saber todo. En un principio creíamos que podíamos saberlo todo. Ahora ya no. La función de onda son probabilidades. Con la mecánica clásica eran deterministas. Con las condiciones iniciales uno podía predecir la mayoría de las cosas. Ahora no. Entonces, esto ya empieza a tener sus cimientos, a aceptar que no podemos conocer todo, o por lo menos una parte de la naturaleza. Los filósofos ya habían conversado sobre esto hace años, de que el humano no podía conocer todo, etc. Pero esto viene un poco a complementar eso, ¿sí? En la función de onda. Pero este caballero de ahí es Einstein, y conozco. No creo que eso pase. Dios no juega los roles. O sea, si hay una posibilidad de que algo ocurra, no es al azar. La naturaleza no es azarosa. No puede ser. ¿Por qué si yo boto algo y cae siempre por la gravedad, eso se repite y se repite y se repite? Si no fueran las mismas posibilidades, ¿por qué algo no queda flotando? Entonces, algo debe haber. Y ahí se genera la discusión y la construcción de esto. Para ejemplificar esto, y ahí viene el gato. Schrödinger, no se ve casi nada. Schrödinger, esto no es un experimento real, ¿ya? Es un experimento mental. Entonces, si encierro un gato a una caja que tiene un veneno que se activa cuánticamente, tengo dos posibilidades. O se activa el veneno y el gato muere, o no se activa y el gato permanece. Mientras la caja esté cerrada, yo no tengo manera de ver y de interactuar con eso. Por lo tanto, por el principio de la superposición de onda, el gato debería estar vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si abro la caja? Uno de los dos resultados. ¿Ambos? No. Solo uno. ¿Cuál? No lo sabe. Entonces eso también causa, si pongo algo en la caja y está vivo y muerto al mismo tiempo, eso puede pasar. ¿Lo puedo comprender? O está vivo o está muerto, no existen las dos en superposición. Mi percepción de la realidad no me deja verlo. ¿Sí? Bueno, esa es la parte de la ecuación de Schrödinger, que una probabilidad es que está vivo y la otra probabilidad es que está muerto. Y empiezan las discusiones, y hay teorías y teorías que son más acordes. ¿Sí? La primera teoría es la teoría del multiverso, que Marvel se encargó de popularizar. La propuso Everett y estableció que por cada una de las posibilidades había una partición del universo generando nuevos universos. Eso quiere decir que si el gato en un universo moría, en el otro vivía. Claramente eso no tuvo mucho apoyo científico, por eso no se habla de los multiversos más que como una... ¿Dime? Es que si llegara a pasar eso sería en otro multiverso un efecto mariposa, ¿sí? Claro, sería algo que tiende al infinito y nosotros tampoco tenemos mucha capacidad para eso. Por ejemplo, cuando Demócrito concibió al átomo, dijo ya, dividamos la materia. Y la dividimos en partes más pequeñas. Pero no puedo dividir eternamente porque eso no lo comprendo, infinitamente tampoco. Entonces tiene que haber una parte a donde no se pueda dividir. Y le llamó sin división, que en griego es átomo. Y descubrieron que era el átomo porque siguieron ese paradigma hasta llegar al de Dalton, que es el que firma en un principio y después al modelo mecánico cuántico, que es el de Schrödinger. Pero siempre está con la parte más indivisible. En esto también. Sigamos la misma lógica. Y divido, y divido, y divido, y divido. ¿Cuántas posibilidades tengo? Infinitas posibilidades.
Entonces, por eso no recibió tanto apoyo. Sí, obviamente suena maravilloso y se popularizó, Marvel lo hizo con los multiversos, que en un multiverso estaba acá, que alguien moría, que allá no, etc. Pero la teoría más aceptada de esto es la de coherencia cuántica. O sea, el gato, la interacción con el ambiente, con la naturaleza, toda esa interacción, una partícula no está sola, una partícula interactúa. Y cuando está interactuando, la onda colapsa. Y es la naturaleza la que elige una de las probabilidades que es la más, digamos, la más certera o la más acorde con la naturaleza entera. ¿Sí? Entonces no hay una división. Si yo pongo al gato acá y está en estado de superposición, interactúa con la naturaleza y según el estado en que está la naturaleza, ese gato está vivo o muerto. La pregunta es, en la caja, cuando está cerrada, según el experimento de Schrödinger, ¿el gato estaba vivo y muerto o el gato estaba vivo o muerto? Según la de coherencia. ¿Ambas? Sí, eso es lo que planteó Schrödinger, pero hablando de coherencia cuántica, la interacción con la naturaleza buscan a lo más probable, a la probabilidad adquiere una mayor, o sea, uno de los sucesos adquiere una mayor probabilidad, porque es más acorde y más afín con la naturaleza. Por lo tanto, si yo tengo la caja cerrada ahí, ¿el gato estaría vivo y muerto en superposición o vivo o muerto? Vivo o muerto. Vivo o muerto. Porque ya está interactuando con la naturaleza. Aunque esté cerrada la caja. Aunque esté cerrada la caja. Ninguna cosa está aislada. Y eso significa, por eso es la más aceptada, que pueden respirar tranquilos porque no depende de la medicina. Al final la naturaleza es la que decide. ¿Sí? Y eso. Espero que les haya gustado. Y ¿preguntas? ¿Algo? Dime. O sea, sí, pues la coherencia cuántica era, ¿cierto? Se le da más prioridad a un caso que al otro. Exacto. Pero eso es según todas las probabilidades, según las interacciones que tiene con toda la naturaleza. Es una cosa que se explica con matrices, con el álgebra matriciana, donde se ponen todas las probabilidades y ahí se genera la de coherencia, o sea que una de las posibilidades tiene menor probabilidad de suceder y la que sucede es la que alcanza la mayor probabilidad y es lo que sucedió. Ahora, ¿por qué seguimos estudiando la mecánica clásica? Bueno, ya lo dije, se vuelve a reescribir, nosotros sabemos de la mecánica cuántica y cuando hay un colapso de la función de onda y una decoherencia cuántica, entonces vuelven las cosas al mundo clásico y las ecuaciones pueden ser reducidas desde una cosa enorme y grande a las ecuaciones de Newton y las termodinámicas clásicas. ¿Sí? Pero siempre teniendo presente que el principio está en la mecánica cuántica. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? De que respecto de la teoría del multiverso hay un planteamiento que tiene que ver con que como la selección natural universal, algo ¿Ya? así, de que existen múltiples universos y probabilísticamente tienen distintas constantes. Entonces este universo existe porque se juntaron las constantes de forma que como que calzaran. Entonces como que eso... Como le hicieron calzar. O sea, como que el universo, no sé, como un universo tenía todas las constantes iguales acá, pero la gravedad era 13, entonces colapsó solo. Entonces, como que en este universo, como que coincidieron que todas las constantes podían coexistir, entonces como eso con la decoherencia como que se excluye. Mira, no creo que se excluya, porque estamos hablando de una cosa muy pequeña a cosas más grandes. Pero sí tiene sentido en eso. Tiene sentido, mira, no se parece mucho a la decoherencia cuántica porque las cosas que colapsan o que desaparecen no tienen menos probabilidades porque no están afín, como si la naturaleza lo seleccionara.
¿sí? Ahora, no leí yo sobre eso, sobre las constantes y todas las cosas. Sí he visto cosas en que, por ejemplo, una cuarta dimensión espacial que no tenemos la capacidad de ver. Otra vez Marvel con el Tesseractor y todo eso, que no podemos verlo, pero podemos ver su sombra, así como el cuadrado del cubo y el cubo al Tesseractor. Lo que puede probar la matemática de la existencia, por ejemplo, la matemática pura de la existencia de otras dimensiones, sigue siendo abstracto porque es la matemática. Pero aquí no, en física, más en física teórica, más que eso no, más que física teórica con la teoría de cuerdas, con todas esas cosas, no alcanzan a llegar a nivel de ley porque siguen siendo teorías. Y eso se va construyendo y cuando alcancen el consenso de la comunidad científica se transforman en leyes. Al final, se intenta explicar la naturaleza, primero pasa por nosotros, o sea, pasa por la humanidad, y después la humanidad empieza con interacción con la naturaleza hasta que eso logre explicar. No sé si me estoy explicando. Pero más que eso no sabría decirte si tienen que ver o se excluyen. Según lo que tú me cuentas, yo veo que no se excluyen, que son complementos. O sea, la de coherencia, que la probabilidad que más surge, es lo mismo como que se colapsen los universos que no son afines y quede solo uno, como una selección natural universal. Eso. Y otro que nombraste la teoría de cuerdas y como que, o sea, yo sé que no tiene tanto que ver con esto, pero nunca he entendido como de qué se sustenta eso de las 9 dimensiones. Yo tampoco. ¿Por qué 9? Yo tampoco, la verdad. No, 9 dimensiones, yo con suerte puedo con las 3 espaciales, una temporal y después ya. Y si tuviésemos la capacidad, si esa es la cosa. Una cosa es que la matemática aguanta mucho porque es abstracta y es lógico, siempre es verdadero, pero no es real. Y si la física matemática que se encarga solamente de la teoría, puede escribir mucha teoría, como Einstein con la relatividad, que después de Einstein se comprobó lo de la relatividad, que se cumplía, siguen siendo teorías hasta que la naturaleza pruebe con datos y con mediciones que esas teorías tienen el sustento de la naturaleza. Así que no sabría decirte si que no hay dimensiones ni nada, la verdad. Eso. ¿Quién más tiene una pregunta? Dime. Que yéndose del tema, que como hablar sobre la cuarta dimensión, ¿cuál es su opinión personal sobre eso? Sobre qué podría ser la cuarta dimensión, porque hay mucha gente que habla sobre que puede ser el tiempo, pero no se puede. O sea, en física moderna, la cuarta dimensión es el tiempo. ¿Sí? El tiempo en la física clásica es absoluto. Por eso volvemos a eso de que el tiempo es relativo. Todos sabemos que el tiempo es relativo. Por eso hay un cambio en el paradigma. Con Newton el tiempo era absoluto, o sea, el tiempo que transcurrió en la Luna y aquí era exactamente el mismo. Entonces, cuando eso no pasa, cuando el tiempo es relativo, entonces tenemos 3 coordenadas que son espaciales y una que es temporal. Entonces ya escribimos el plano cartesiano con 3, ahora la escribimos con 4 y se llaman cuatrivectores. Y el tiempo vuelve a ser una variable, o sea que podemos avanzar matemáticamente, avanzar y retroceder en el tiempo según la variable. ¿No más? Bueno, eso. Gracias. ¿Yo? Y ahora estoy estudiando química más. Hola, tanto tiempo. No, es que